Hola, les damos la bienvenida a nuestro tema escogido, telemedicina en atención y seguimiento prenatal. En la tabla de contenido vamos a encontrar, primero que todo, el caso clínico. Por segundo, la pregunta pico que nos planteamos. Tercero, la búsqueda del artículo. Cuarto, el tipo de telemedicina utilizada. Quinto, el objetivo principal y metodología de nuestro artículo. Sexto, datos demográficos de la muestra. Séptimo, aleatorización y exclusión durante el ensayo. Octavo, resultados primarios y secundarios. Noveno, aplicabilidad clínica. Y por último, las conclusiones. En cuanto al caso clínico, encontramos a Camila, una paciente de 32 años, gestas 3, abortos 1, parto 1, el último hace 17 meses, con 28 semanas de gestación actualmente, residente en una vereda del municipio de Tarazá, Antioquia. La paciente tiene antecedente de preeclampsia en su primer embarazo. En su último control se diagnostica preeclampsia sin criterios de gravedad. La evolución de la paciente ha sido estable, pero requiere monitorización estricta, toma de tensión arterial, reporte de signos de alarma varias veces a la semana. La paciente reside en una zona rural dispersa y el hospital más cercano con capacidad de atención por ginecología obstetricia se encuentra a 4 horas por vía no pavimentada, lo que imposibilita un control prenatal especializado y frecuente. Un médico general del puesto de salud local y el equipo de ginecología y medicina materno-fetal del hospital regional requieren saber qué alternativas ofrece una modalidad de atención con telemedicina para su seguimiento, buscando reducir el riesgo de complicaciones y evitar así una hospitalización prolongada lejos de su hogar. En cuanto a la pregunta pico, tenemos que la población son gestantes en embarazo de alto riesgo obstétrico en seguimiento ambulatorio. La intervención es el telemonitoreo domiciliario, por ejemplo, la automonitorización de presión arterial y síntomas enviados remotamente. En cuanto al grupo de comparación, tenemos el cuidado estándar, seguimiento presencial u hospitalario convencional y el outcome o resultado, tenemos que la efectividad y seguridad en los desenlaces maternos, como el control de la preeclampsia, reducción de hospitalizaciones y perinatales. En gestantes con embarazo de alto riesgo obstétrico, es el telemonitoreo domiciliario una alternativa no inferior en términos de seguridad y efectividad comparado con el cuidado hospitalario o el seguimiento presencial estándar para mejorar los desenlaces maternos y perinatales. En cuanto a la estrategia de búsqueda, se estructura una búsqueda ingresando términos para cada componente de la pregunta PICO, tanto para población, para intervención, como para la población, pero se decidió excluir a la estrategia de búsqueda la característica de la zona rural o de difícil acceso por escasez de resultados. Entonces, dentro de las características de población, utilizamos como término MESH embarazo de alto riesgo, que incluye morbilidad y mortalidad materna causada por abortos o enfermedades preexistentes. Y para el término MESH de telemedicina, utilizamos el término de telemedicina definido como servicios remotos de telecomunicaciones, que incluyen servicios de consulta o interactivos. Pero por escasez de resultados, decidimos incluir estos mismos términos con sinónimos libres. Entonces incluimos embarazo de alto riesgo, embarazo de alto riesgo escrito de una manera distinta, embarazo complicado o alto riesgo durante la gestación. Y para telemedicina, entonces utilizamos el término de telemedicina libre, el término de teleconsulta y el término de monitoreo remoto del paciente. Con esto, entonces, obtuvimos 62 resultados, de los cuales 4 fueron ensayos clínicos, un metaanálisis, 9 revisiones, un reporte de casos y escogimos uno de estos 4 ensayos clínicos. Entonces, después de la búsqueda por los artículos MES, terminamos escogiendo este artículo, que nos habla del telemonitoreo en el hogar versus la atención hospitalaria en embarazadas complicadas en los Países Bajos. Esto fue un ensayo aleatorizado controlado de no inferioridad. Entonces, el tipo de telemedicina utilizada es la consulta externa general y especializada, que es la que se dirige a las poblaciones que tienen dificultades para acceder al servicio de salud.
Entonces, compromete partes de la vulnerabilidad, la atención, todo el seguimiento, lo que es el autocuidado, la educación, la adherencia de los pacientes al tratamiento. Puede también tener partes de factores de riesgo y detección temprana de las patologías que se deben intervenir. Entonces, el objetivo principal de este artículo fue evaluar la seguridad y la efectividad clínica. Esto lo ensayan por medio de la no inferioridad versus el tratamiento hospitalario común de una paciente. Otros objetivos secundarios que vieron fue como la satisfacción de la paciente en el posparto y a las 4 semanas de parto. También vieron el costo-efectividad entre telemonitoreo y la atención común hospitalaria. La muestra en este estudio, entonces tenemos mujeres mayores de 18 años que tengan un embarazo de más de 26 semanas, con los que cumplen los criterios de inclusión y un consentimiento informado firmado. Entonces, criterios de inclusión, que hayan tenido preeclampsia, que hayan tenido restricción fetal del crecimiento, que hayan tenido ruptura prematura de membranas, que tengan anormalidades fetales, que tengan muerte fetal, obstétrica, que tengan historia de esto. Y ya en los criterios de exclusión tenemos que las pacientes hubieran requerido una intervención intravenosa en 48 horas, que hayan tenido, por ejemplo, una emergencia hipertensiva mayor de 160-110, que hayan tenido una hemorragia uterina ante parto o abrupción, que hayan tenido sufrimiento fetal o hipoxia, que vivieran a más de 30 minutos del hospital que le fueran a dar la atención, que tuvieran un embarazo múltiple y que no hablaran los idiomas que estaban en esos países. Aparte, una incapacidad cognitiva para poder hacerse el telemonitoreo ellas mismas en su casa. Entonces, cuando vamos a la parte de la metodología, tenemos lo que estamos buscando, vamos y buscamos a 201 mujeres y escogemos el tiempo entre el 2016, el diciembre de 2016 a noviembre del 2019. Pasa por un proceso de aleatorización uno a uno, que es lo que hace que las muestras estén aleatorizadas sin diferencia entre los grupos y que salen dos grupos, como pueden ver en la parte superior, grupo de intervención, que son las pacientes que se van a llevar para la casa, un cardiotocógrafo y un tensiómetro. Y al otro grupo, que es el grupo control, que va a ser el grupo que va a recibir atención hospitalaria. Es importante. Todo este proceso de metodología también llevó a que las pacientes tuvieran que aprender cómo utilizar ese cardiotocógrafo, cómo tomarse la presión. El protocolo que ellos dijeron que tenían que hacer es al menos una cardiotocografía al día y tomarse la presión arterial de 1 a 3 veces y en algunos casos la temperatura de la materna, pensando en que podrían hacer picos febriles o una persona, una materna con preeclampsia que debería tomar más veces al día la presión arterial. ¿Qué es importante? Entonces acá podemos ver los dos grupos que tuvieron, que fueron un grupo por intención a tratar de 100 en telemonitoreo y 100 en pacientes tratadas en el hospital, una edad promedio de 33 años, un índice de masa corporal muy similar y ya los factores étnicos de las pacientes. Entonces, después de eso tenemos como los datos demográficos de las muestras y cuáles eran los antecedentes que ellas más tenían. Entonces tenemos los niveles de educación, tenemos también los antecedentes médicos de las pacientes. Acá importante resaltar es que el que más se repite es la hipertensión, historia de hipertensión antes. También tenemos unas pacientes que no se perdieron en el seguimiento, pero fueron excluidas. Es acá pérdidas 2 y 4. También la nuliparidad y el centro de inclusión. ¿Qué es lo del centro de inclusión? Son los 6 hospitales en los que se hizo el estudio. Esta es otra parte de la tabla de los datos demográficos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los dos criterios de inclusión más repetidos es la preeclampsia y la ruptura prematura de membranas, con 34% y la otra con el 36%.
Em, Aleatorización y exclusión durante el ensayo. Tomaron 201 pacientes con una aleatorización 4 o 6 para quedara la homogeneidad entre cada grupo. De las pacientes que trataron hospitalariamente, 4 fueron sacadas del estudio o excluidas porque decidieron querer cambiar de tratamiento a telemonitoreo y no se podía realizar. Luego de esas 4, otras 12 fueron excluidas. De esas 12 porque duraron menos del 50% de lo que duraba el tratamiento en el manejo hospitalario. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos análisis importantes en la parte que vamos a hablar de resultados. Hay un análisis por intención a tratar, que se analizaron 100 pacientes, o sea, ellos siguieron haciendo el seguimiento de las que se salieron del protocolo. Eso es un análisis por intención a tratar. Pero hay otro análisis que es el análisis del protocolo, las que cumplieron todas las características, los tiempos, la de inclusión y el tiempo de tratamiento que debían tener, que son estas 84. Luego tenemos el otro grupo, que sería el grupo del telemonitoreo. Del telemonitoreo tuvieron que excluir a una porque no quiso firmar la parte del consentimiento informado. Luego de esas 100 tuvieron que excluir a otras 10 porque luego que fueron admitidas en este proceso, ellas tuvieron que tener un estudio hospitalario de más del 50% y otras dos porque recibieron menos del 50% del manejo en telemonitoreo. Entonces no cumplían ese criterio. Igualmente aplica lo que habíamos dicho, intención a tratar 100 por análisis de protocolo 88 pacientes. En la diapositiva vamos a hablar de los resultados primarios. El resultado primario de nuestro estudio hablaba de la seguridad. Este resultado fue un resultado compuesto. Entonces, la seguridad o no inferioridad, como se nombra en el estudio, se compuso de todos los subcomponentes. ¿Qué es importante? Vemos tres resaltados. Esos tres resaltados fueron los que más contribuyeron al resultado primario o de no inferioridad, que está la cesárea durante el trabajo de parto, el ingreso a cuidados intensivos neonatales o tener un Apgar bajo, menos de 7 a los 5 minutos, o un pH arterial bajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a analizar el resultado y la diferencia de riesgo, tenemos que ellos calcularon entonces un riesgo en la población del 20% con un mínimo del 10%. ¿Qué querían o qué se esperaba? Que el resultado fuera menos del 10%. Cuando vemos la diferencia del riesgo, nos da, ahí dice menos 0,103, que eso lleva a porcentaje sería el 10,3%, con un intercuartil del 22,4 a el 2,2, que eso estaría por debajo del 10%, demostrando la no inferioridad del telemonitoreo frente al manejo hospitalario. Aparte de eso, la tabla que ven abajo, ellos hicieron también un análisis individual de los resultados primarios. Cuando hablaron de esos resultados, ninguno tuvo significancia. Resultados secundarios, que es la satisfacción del paciente y el bienestar mental y físico, tenemos que pensar primero cuántos pacientes respondieron. Entonces, la primera evaluación por encuestas, solo del telemonitoreo, 72 pacientes quisieron responder la encuesta y de los hospitalizados, 60. A las 4 semanas se volvió a solicitar de ese mismo grupo que siguieran respondiendo otras encuestas, repetirlas. De esos 72, 56 dijeron que sí. De esos 60, 42 dijeron que sí. Ya en el análisis estadístico, lo que se evidencia es que en parte de bienestar mental y bienestar físico, no hubo como tal diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. En lo que sí hubo diferencia es en la parte de abajo, a las 4 semanas, la satisfacción fue más alta en las pacientes de telemonitoreo. Otra conclusión que ellos llegan es que las pacientes con mayor nivel educativo fueron las que decidieron responder estas encuestas. Uno de los desenlaces secundarios es el impacto de los costos en salud. Entonces, cuando se comparó el telemonitoreo frente al manejo hospitalario,
hubo una diferencia. Entonces, un costo total de telemonitoreo en 18.691 euros, que es la parte de abajo que está subrayada. Y en el grupo hospitalario, 26.000 euros. Cuando hacemos la diferencia de estos costes totales, un promedio de 2.774, que sería una reducción del 18% respectivo al hospitalario, siendo o infiriendo que hay una disminución en el manejo con el telemonitoreo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se analiza dónde fue que pasó este cambio o dónde más se ahorró dinero, está subrayado en la parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tuvo más diferencia fue el número de días hospitalizados, que en el estudio se cuantificó como un valor de 995 euros, como los pacientes que tuvieron telemonitoreo tuvieron menor hospitalización, tuvieron menores gastos. En cambio, el hospitalario, al estar más días hospitalizada, tuvieron más gastos. Esos fueron los que tuvieron más impacto en el costo total. Cuando hablamos del telemonitoreo como tal, la parte de los movimientos domiciliarios, de la visita médica, son muy mínimos y no tienen significancia. Entonces, dentro de la aplicabilidad clínica, como oportunidades, tenemos que la no inferioridad demostrada en este estudio permite que la utilicemos en nuestro medio con las siguientes consideraciones. Primero tenemos que en Colombia hay un déficit en general de médicos y de especialistas. Entonces vemos que hay una relación de 2.4 por cada 1.000 habitantes de médicos generales y todos los tipos de especialistas, pero cuando nos enfocamos particularmente en ginecobstetras, tenemos 0.1 por cada 1.000 habitantes, lo cual nos supone pues como un déficit importante. Adicionalmente, estos pacientes se encuentran ubicados en lo largo del territorio nacional y los especialistas están concentrados en las principales ciudades del país, particularmente en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Entonces, la telemedicina genera una oportunidad de acercar a estos especialistas a las zonas dispersas y ciudades intermedias. En segundo lugar, tenemos como oportunidad la reducción de la capacidad hospitalaria. En el estudio se muestra una reducción de los costos prenatales en un 18%, dado la disminución de la hospitalización antenatal. Esto adicionalmente permite la liberación de camas, mejorando la capacidad hospitalaria de las instituciones. Y en tercer lugar, hay un empoderamiento de los pacientes. El telemonitoreo mejora tanto la satisfacción del paciente como su participación en el tratamiento, lo cual es muy importante en cualquier patología para la adherencia y control, particularmente en el control prenatal. Bueno, ahora dentro de las limitaciones que encontramos para aplicar este proyecto en nuestro medio, se encuentran en primer lugar la barrera de conectividad, porque sabemos que realmente es un poco complejo y de alto costo que en Colombia, en las zonas rurales, pues se pueda instaurar la cobertura estable de Internet de 4G o superior, que es la que se necesita para tener o asegurar una buena conexión para asegurar también un buen servicio. Entonces, para solucionar dicho problema se necesitan pues como unas soluciones que sean híbridas, como toma de signos vitales, mediciones y teleconsultas, teniendo como eje local los puestos de salud y los hospitales locales, que esto reduciría un poco la cobertura de la telemedicina. Otra de las barreras o limitaciones que encontramos para la aplicabilidad de este proyecto sería una barrera financiera, puesto que si bien la telesalud está regulada por Colombia en una ley que es la 1419 del 2019, no contamos aún con una ruta específica o una tarifa definida en el PBS, que es el Plan de Beneficios de Salud, que garantice a los hospitales recibir remuneración por el servicio estando. Por este motivo, los hospitales pueden rechazar la adopción si pierden ingresos por hospitalización sin una compensación clara por el servicio de telemonitoreo que están prestando. Por último, encontramos una barrera de integración de procesos
para aplicar ese proyecto en nuestro contexto colombiano, puesto que el estudio se realizó en Holanda, donde se hacían primero visitas semanales al hospital y segundo tenían un protocolo de respuesta 24/7. Esto en Colombia es un poco difícil de implementar, más que todo en el contexto que nosotros estamos hablando, que sería en zonas rurales dispersas, donde primero es difícil asegurar la visita semanal al hospital y también es un poco difícil el tema de la conectividad, como ya lo mencioné anteriormente, para obtener una respuesta 24/7. Esto se compensaría teniendo de pronto la opción de que los hospitales de nivel 1 estén conectados a una red del nivel 3 para una referencia oportuna y que también el equipo del nivel 1 de atención esté entrenado para gestionar las alarmas remotas que se presenten ante cualquier eventualidad. Como conclusiones, entonces tenemos que existen diferentes alternativas a las hospitalizaciones prolongadas para maternas con alto riesgo obstétrico que requieren vigilancia estricta, ubicadas en zonas de difícil acceso a recursos y talento en salud especializado. En segundo lugar, el telemonitoreo en embarazos de alto riesgo es una intervención segura, costo efectiva y preferida por el paciente, lo cual es un argumento de peso para implementarlo en el sistema de salud colombiano. Y en tercer lugar, tenemos que existen diferentes estrategias en curso en Colombia que apoyan la implementación de telemedicina en el monitoreo antenatal, como las del Hospital Universitario Nacional para la implementación de gestantes de alto riesgo. Tenemos también el programa ADA, creado por la Clínica Universitaria Bolivariana para un aplicativo móvil, o el plan piloto de la Universidad del Bosque de telemedicina para materno-fetal. Muchas gracias por su atención.